Me alegro de veros un año más al principio de este periodo, de este Cronos que va a empezar, que va a traer un montón de situaciones y kairos, unos buenos, otros peores, otros medios, ya sabemos. Pero creemos que el Señor nos va a ayudar y que Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Él y a partir de aquí también nos ayudará, ¿verdad? Entonces vamos a orar al Señor por esta palabra. Señor, tú que has permitido que se registrase esta palabra, ahora, Señor, ministrala a cada uno de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Yo soy un convencido de la necesidad de poder entender el contexto en que se da una escritura, un pasaje, ¿verdad? Porque si no entendemos el contexto, se nos van a ir muchas cosas que normalmente tiene que ser así. Nosotros no vivimos en aquella cultura, ni conocíamos aquel idioma, ni estábamos en la situación que se encontraba aquella gente. Por tanto, hay muchas cosas que no tendrían ningún sentido para nosotros. Pero permitidme que os hable un poco de este contexto, porque creo que nos va a ayudar mucho a comprenderlo. Más viviendo en una cultura mediterránea como la nuestra, que hay muchas cosas que no se ven así a simple vista, pero que están y provienen de muchos años atrás, cuando tanta gente del Mediterráneo oriental vino para aquí al Mediterráneo occidental. En aquellos villornios, porque eran aldeas, pequeños pueblecitos de aquella zona de Oriente Medio, cuando moría alguien, en la casa donde se producía el muerto, salía un grito desgarrador, algo increíblemente fuerte. Le llamaban el anuncio de la muerte, el alarido de la muerte. Inmediatamente los vecinos que había alrededor empezaban a gritar, hasta que había un momento que todo el pueblo era, dijéramos, un grito, para decirlo de alguna manera, un alarido fuerte, era el anuncio de la muerte. Hoy, en nuestros pueblos pequeños de aquí, que ya no queda mucha esa tradición, pero todavía se tocan las campanas a muerto. Entiende la gente el sonido de la campana y sabe que allí hay un muerto en el pueblo, ¿verdad? Entonces aquí empezaban con un llanto desconsolado. Los vecinos se involucraban totalmente con este asunto y lloraban desconsoladamente. Cuanto más incontrolado era el llanto, más honor dispensaban al difunto. Le hacían saber que aquella persona había sido una persona querida, apreciada, que le honraban. Cuanto más desconsolado era, más demostraban, o querían demostrar que echaban de menos a esta persona, que la respetaban, que la honraban. Había también otro propósito, ¿verdad? Demostrar a la familia que se les ama. Demostrar a la familia que se les ama. Y aquí en Mallorca todavía, en los pueblos pequeños, yo vivo en un pueblo pequeño, todavía el día que muere alguien en el pueblo se hace siempre una especie de funeral y todo el pueblo va, todo el pueblo. Y en los pueblecitos como el mío, y ahora ya ha crecido un poco, pero en el principio que yo vivía allí, veíamos que la gente abarrotaba la iglesia, tenían que salir a la plaza de la iglesia porque no cabían, ¿verdad? Pero allí se hablaba de todo, allí se hablaba de negocios, los hombres hablaban del fútbol y de mujeres, pero cuando entraban dentro se tenían que compungir y llorar o poner una cara triste. Aquí le llaman consolar, ¿verdad? Le van a consolar. Más o menos, hermanos, viene de la misma cultura antigua y arcaica. Entonces, lloraban desconsoladamente para hacer sentir al muerto que se le apreciaba. Lloraban desconsoladamente para hacer sentir a la familia lo mucho que sentían y que empatizaban con su problema. Y después también había una tercera causa totalmente supersticiosa. Había mucha superstición en el pueblo judío, que era gritar, porque ellos pensaban que el espíritu del muerto daba vueltas por allí durante 3 días, ¿verdad? Durante 3 días daba vueltas por allí. Entonces gritar para que el espíritu se animase a entrar de nuevo en el cuerpo y resucitase. ¿Os fijáis esto de los 3 días, los 4 días, como ya empieza a tener un sentido? ¿Verdad? Y entonces el duelo duraba unos 7 días, pero ya en el primero, por mor de la climatología, ya ponían al muerto en una cueva, en un sepulcro, aunque no lo tapaban, ¿verdad? Pero ahí estaban. Los 3 primeros días eran los más dramáticos, por lo que os he dicho antes, porque estaban
pendientes, estaban mirando, esperando a ver si el espíritu del muerto volvía al cuerpo y resucitaba. Pero el cuarto día la cosa estaba muy mal, y más con aquella climatología, aquel cuerpo ya se estaba descomponiendo, ya el rostro era irreconocible, no se podía hacer nada, estaba muerto definitivamente. Y entonces pasaban la losa que cubría el agujero de la tumba, la ponían delante y quedaba la tumba precintada. Jesús estaba allí, en aquel lugar que era donde primero bautizaba Juan, en la Betania transjordánica, donde bautizaba Juan. Había dos Betanias, una la transjordánica, donde había muchas aguas, y otra la Betania, que era el pueblo de Marta, María y de Lázaro. Jesús estaba a unos 40 kilómetros de este lugar. Y entonces van y le dicen, oye, que tu amigo que amas tanto ha muerto, el amigo que tú amas tanto está muerto, está enfermo, muy enfermo. Fíjate tú, qué cosas más increíbles, ¿no? Dice Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Les amaba tanto. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, fíjate bien, en vez de coger y marcharse corriendo para ayudar a Lázaro y sanarle, decide quedarse 2 días más en el lugar donde está. 2 días más en el lugar donde está. Y luego, después de esto, pasaron un par de días, le dice a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea, porque estaban en la parte transjordánica, al otro lado del Jordán. Vamos para allá. Y los discípulos dicen, pero oye, si acabamos de salir de allí porque te querían matar y quieres volver otra vez, te querían apedrear ahí. Sí, vamos para allá. Y entonces dice, la enfermedad de Lázaro, y aquí la preposición es muy importante, porque este para, que nosotros tenemos una preposición para, en el griego está en 2 palabras diferentes, una que es pros y la otra que es hiper. Dice, mira, el propósito de esta enfermedad, el propósito, el objetivo, el fin, no es honrar a la muerte, sino que es en beneficio de la gloria de Dios. Jesús lo tenía todo muy claro. Decidió estar allí 2 días más y luego se va. Dice en el versículo 38, que al cuarto día llega allí, ¿verdad? Y dice, bueno, Señor, ahora ya es tarde. Si tú hubieras llegado antes, le dicen las 2 hermanas, mi hermano no hubiera muerto, pero ahora ya está, ya no hay nada que hacer, ya es el cuarto día, ya no hay ninguna posibilidad de que resucite. Fíjate bien, qué interesante esto, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad. Y entonces dice, si hubieras estado allí no hubiera muerto, pero ahora ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Entonces, en el versículo 33 hay algo muy interesante. Dice, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu. El verbo llorar aquí, de esta gente, este llanto desconsolado, es algo que no tiene que ver con el verbo que se usa cuando se dice que Jesús lloró. El verbo llorar de este llanto desconsolado tiene que ver con emociones fuertemente sacudidas, con un ambiente que estaba promoviendo estas emociones que salieran, que se manifestaran de una manera realmente dramática. Pero cuando dice que Jesús lloró, que es el verso más corto de la Escritura, no usa el mismo verbo. Dice que Jesús derramó lágrimas, lloró silenciosamente. Su llanto no estaba promovido por el ambiente emotivo y emocional que había en aquel lugar. Su llanto era un llanto sereno, un llanto de saber lo que estaba pasando, pero un llanto que tenía que ver con el desastre que tenía delante. El desastre que había hecho la muerte. El desastre que había hecho la muerte y el dolor que estaba provocando, ¿verdad?, con toda aquella situación. No era un llanto desesperado. Jesús no participaba de aquel llanto desesperado de la gente. Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Por tanto, no lloraba porque se hubiera perdido Lázaro. Lloraba por lo que significaba aquella muerte de aquella persona, lo que representaba la muerte en una sociedad, ¿verdad?, con la que vivía. Muerte, dolor, drama, desastre, y Jesús estaba viendo toda la implicación de la causa, de la paga del pecado que es la muerte. Y entonces manifiesta una profunda tristeza, porque dice que se conmovió desde el interior.
desde el interior. No era afectado por el exterior, era desde el interior que se conmovió. Y entonces lloró. Hermano, yo creo que la situación en el mundo es una situación de sufrimiento, de muerte, de desesperación. Lo vemos. Si quieres enterarte un poco más, además de salir fuera a la calle, mira las noticias de la televisión y verás cuántas buenas noticias vas a encontrar tú en un telediario. Vas a ver. Porque estamos viviendo en un mundo que está gobernado en este aspecto por el pecado. Ahí está el pecado fluctuando, haciendo su trabajo, ¿verdad? Que es matar, robar, destruir por orden de su jefe, que es el diablo. Los lamentos de la muerte se pueden escuchar claramente, hermano. Sal a la calle, escucha a tus vecinos. Verás cuánta angustia, cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay. Incluso dice la palabra que la misma creación va a clamar con gemidos, fíjate, gemidos indecibles por lo que está pasando. La creación, Romanos capítulo 8, ¿verdad? Entonces gime, está gimiendo la creación. Y nos encontramos aquí que si vamos más allá, nos damos cuenta de que todas estas personas que nos rodean, si no conocen a Cristo, pueden ir al infierno. Yo sé que esa es una palabra que no se usa hoy. En muchas predicaciones ya no se usa este término. Ya se da por sentado que al final, como Dios es un Dios de amor, al final todos serán salvos. Y la pregunta que me hago yo, que es retórica, es entonces, si esto era así, ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer carne y venir a sufrir y morir por nosotros? Es una pregunta que la dejo a la reflexión de estas personas. Entonces Jesús dice que va camino de la cueva. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido otra vez en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Una cueva enorme, ¿verdad? Y una piedra que costaba muchísimo de mover y la ponían delante para que nadie pudiera entrar. Uno solo no la podía mover. Y entonces va a tener allí el gran duelo, un duelo tremendo, entre la vida de Cristo, la vida de Dios, que es la Zoe, y la muerte, que es la paga del pecado. Allí va a haber un duelo de titanes. Allí la vida va a buscar, va a enfrentarse a la muerte. ¿Qué es lo que hizo Dios? Vino a morir por nosotros, vino de arriba abajo, a entrevistarse con personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Allí está, dijéramos, visiblemente, se puede ver visiblemente esta confrontación como una lucha entre gladiadores, que Jesús se pone delante de aquel agujero, de aquel lugar, de aquel que estaba tapado ya con la piedra porque hacía 4 días, ya daban por sentado que no iba a volver a resucitar, ¿verdad? Y se enfrenta con el gran enemigo, la muerte, la paga del pecado, el que ha sido invencible hasta aquel momento. Y el cuerpo de Lázaro estaba testificando que esto es verdad. Allí estaba muerto, allí estaba totalmente muerto. Y entonces la visita de Jesús, la ida de Jesús a aquel lugar anticipa que habrá una resurrección, porque la vida es mayor, es más poderosa que la muerte, porque Cristo es la vida y es más fuerte que la muerte. Por eso tenemos esta seguridad nosotros, vale, sí, vale, vamos a desaparecer de aquí, pero vamos a ir a otro lugar porque tenemos la vida de Cristo, no porque nosotros hayamos dicho nada. Lázaro no podía hacer nada, estaba allí muerto, no podía aportar nada en absoluto. Entonces en Lázaro podríamos ver representadas la situación de muerte, de separación de Dios, en la que vive toda persona como consecuencia de haber pecado. Tú, yo y todos, no hay nadie que no haya pecado. En pecado me concibí mi madre, por tanto nací pecador y por tanto actúo, peco porque soy pecador. No nos olvidemos nunca de pensar que no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador, ¿verdad? Entonces, nos encontramos que allí la solución de Dios era dar vida eterna por gracia. Lázaro no podía hacer nada para tener vida, estaba muerto, igual que tú y yo, querido hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podíamos aportar nada a nuestra salvación, a tener vida. Todo fue por gracia, gratuitamente, un regalo que se nos hizo. Unir al hombre con Dios, consigo mismo y con la creación. Este es el objetivo. Ese es el objetivo de Cristo. Separados de Dios,
Muerte, separación, nos une con Dios, nos une con nosotros mismos, cierra esta tremendo vacío que hay entre la realidad espiritual y la realidad que vivimos de cada día, que está apartada de Dios, cierra esta brecha y restablece la comunión con los demás también. Entonces, versículo 38 nos dice que se acercó a la cueva. Se acercó. Aquí tenemos un problema gordo. Dentro de la cultura rabínica, dentro de la tradición rabínica, nadie podía acercarse a un lugar de un muerto a menos de 2 metros de distancia. La cultura que se fue, lo que llama la tradición de los ancianos, ¿verdad? Se van añadiendo cosas. Nadie podía acercarse. Si se hacía, estaba pecando, estaba contradiciendo, estaba contraviniendo uno de los mandamientos que se había ido gestando en la tradición rabínica. Pero Jesús va. Está rompiendo esa tradición, es que se acerca allí a la tumba, va hacia allí. Estaba prohibido. Si había por ahí algún fariseo, seguro que se escandalizó. Seguro que debió pensar, ¿qué hace este hombre transgrediendo este mandamiento, esta tradición, esta cultura que tenemos? ¿Cómo está haciendo esto? Sin embargo, Jesús rompe los esquemas, porque a lo que le interesaba a Jesús era dar vida a Lázaro. Si tenía que saltarse por encima tradiciones religiosas, se lo saltaría. No importaba, porque él quería dar vida. Él quería dar vida a Lázaro. Entonces él continúa hacia allí, continúa hacia la muerte, continúa hacia allí, a donde está el muerto, y dice, pero ¿qué haces? Es que ya lleva 4 días, está corrompido, está en un proceso de corrupción tremendo. Jesús, mira, lleve 4 días, o lleve un mes, o lleve un día, está muerto. Yo me acuerdo de tener un amigo, muy amigo mío, que estaba muy metido en la droga, en la heroína, y él se sentía un heroinómano deep, porque él no se inyectaba, él fumaba. Entonces me decía, pero Javier, una cosa es que te metas la aguja allí y vayas viendo cómo te estás inyectando, y otra cosa es que te la fumes. Es diferente. O sea, él se sentía un heroinómano deep, que estaba por encima de los otros, ¿verdad? Que tenía más categoría. Acabó igual que los demás, igual, exactamente igual, porque el problema no era que se la fumara o que se la inyectara, el problema es que estaba enganchado y era un esclavo de la heroína. Acabó fatal. Hermano, no es importante la cualidad moral que vivimos, entre comillas, una moral más o menos elegante, más o menos sana, ¿verdad? Entre comillas. Para Dios no es importante esto. Para Dios sabe que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sea un criminal, sea un ladrón, sea un mentiroso, no hay acepción de pecados para Dios, ya que el hombre estaba muerto. Hacía 4 días, sí, pero si hubiera hecho un día igual, no pasa nada. Un mes, él estaba muerto. Y entonces Jesús va allí, y es muy interesante lo que ocurre aquí. Dice, quitar la piedra. Dice, sí, pero oye, cuidado, que hace 4 días que está muerto. Pero fíjate qué cosa. No solamente Jesús se acerca al lugar del muerto a menos de 2 metros, porque estaba allí. No solamente transgrede la tradición de los ancianos, la tradición rabínica, sino que le pide a sus discípulos que hagan lo mismo. Les anima a transgredir aquellas tradiciones que había por allí. Les anima a hacer lo mismo. Dice, no solamente esto, ahora tocad la piedra, quitadla de en medio. Y los discípulos supongo que debían tener, porque eran judíos, y debían tener sus problemillas para hacer esto, pero obedecieron a Jesús. Obedecieron a Jesús. Y hermanos, yo pienso que a veces se nos presentan cosas por delante que rompen un poco con los esquemas que tenemos religiosos, denominacionales, eclesiales, etcétera, pero cuando la palabra va por encima, tenemos que obedecer. La palabra es más importante que las tradiciones, hermano. Aquí se trataba de dar vida a una persona. Se trataba de pasarse lo que fuera, porque había algo más importante, dar vida a un muerto. Y Jesús lo tenía claro. Y sus discípulos lo tenían que tener claro. Dice, id para allá, venga, vamos para allá. Y ellos lo hacen. Y entonces cuando se pone delante, dice versículo 41, dice así, entonces quitaron la piedra. Y allí ya tenemos el agujero de la tumba, y está el agujero,
Jesús enfrenta delante mismo, enfrenta la muerte, lo que está allí, que hay un muerto, el lugar de muerto, lo enfrenta, mira allí, pero fíjate lo que dice aquí, muy interesante. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto. Aquí nos encontramos con lo que se llama un modismo o una frase idiomática. ¿Qué es esto? Voy a intentar explicar. Es una frase o una expresión propia de una lengua, que tiene un sentido especial en esta lengua y en esta cultura, pero que la sacas de esta lengua y de esta cultura y en otras no tiene ningún sentido. Os voy a poner un ejemplo. Aquí decimos, este tío va de buen rollo. Si tienes que traducir esto al inglés, no tiene ningún sentido. Tú piensas en un rollo de papel, ¿verdad? Ese tío tiene buen rollo, este tío. Un tío tiene buen rollo. Piensas en un rollo que es bueno, ¿verdad? No lo puedes traducir a otro idioma. Esto está aquí, dentro de nuestra lengua, de nuestra cultura. Es un modismo, es un giro idiomático, ¿verdad? Pues aquí hay un giro idiomático. Cuando dice alzó los ojos, es un giro idiomático. No quiere decir que simplemente si traducimos, digamos, pues miró para arriba. Y lo traducimos literalmente. Pero como es un modismo, es un giro idiomático, lo que quiere decir aquí es que vio más allá de lo que tenía delante. Alzar los ojos significa ver más allá de lo que tenía delante. ¿Qué es lo que tenía delante? Un muerto. Pero él ve más allá de lo que hay allí. Él ve un muerto que va a resucitar. Esto es lo que hay aquí. Esto es lo que quiere decir. Hermano, yo ahora os veo aquí a vosotros y digo un grupo de personas, sí, pero es un grupo de personas que hoy han venido para adorar al Señor, para orar, para escuchar la palabra, para tener comunión. Es más que un grupo de personas. Pero en principio lo que veo yo es un grupo de personas. Lo que había allí objetivamente era un muerto, pero Jesús va más allá, ve más allá, porque él había orado antes. He dicho, Señor y Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Él sabía que el Padre iba a resucitarle a través de él, a este muerto. ¿Entendéis, hermanos? Muy importante que entendamos esto, porque nosotros, hermanos, a veces nos falta esta visión de ver personas que están totalmente perdidas, igual que estábamos nosotros, ni más ni menos, y no les decimos nada, porque quizás no vemos que la palabra que les podemos dar les puede traer vida. Y es lo que me pasó a mí cuando recibí el Evangelio. Escuché la palabra y la palabra me trajo vida. A veces perdemos la visión de que sí que está muerto, pero que puede tener vida. Que puede tener vida. Que nosotros podemos darle una palabra que le traiga la vida. Entonces, claro, cuando lo miramos de esta manera, nos damos cuenta del poder del Evangelio. Del poder del Evangelio. Podemos predicar el Evangelio pensando que no pasa nada o pensando que es una palabra de poder, que puede dar vida a aquel muerto que es real, que está allí, que lo veo, que está como estaba yo hace un tiempo. Pero yo le doy el Evangelio creyendo que Dios tiene poder y que esta palabra le puede traer la salvación en Cristo Jesús. A veces nos falta esta visión. Quizás la necesitaríamos. Quizás tendríamos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y entonces aquí es cuando hay la gran confrontación. Con fuerte voz, ¿verdad? Con fuerte voz. Se enfrenta y dice, Lázaro, sal fuera. Allí, delante de la boca. Allí estaba. Lázaro, sal fuera. Y dice que aquel que estaba muerto salió del agujero, salió de la tumba, pero no sé cómo salió. Porque dice que tenía las piernas vendadas, que es la forma en que se, preparaba un cadáver para la sepultura, los brazos atados, una túnica, un sudario sobre su cabeza, quizás no respiraba bien, no veía bien, no podía andar, no se podía mover, no sé cómo salió, pegando saltitos, no lo sé. Yo sé que Jesús podía haber dicho, Lázaro, sal fuera y que te caigan tus ligaduras. Lo podía haber hecho, ¿por qué no? También Jesús podía haber dicho a la piedra, muévete piedra, y se hubiera movido. Él tenía poder. Fíjate, usa a sus discípulos para que muevan la piedra. Y ahora les dice a sus discípulos, soltadle. Debió ser algo dramático, hermanos. Un cadáver de 4 días en aquella climatología
que ya no se debía reconocer mucho, con gusanos que debían salir por en medio, algo asqueroso debía ser, algo que tufaba, que olía, uno dice, oye, ya huele, ya son 4 días, pero los discípulos tienen que enfrentar esto y tocarlo, tienen que tocar esto, hermanos, tienen que tocarlo, es curioso, ¿verdad? Jesús hubiera dicho que se le caigan las vestiduras y se hubieran caído. Pero no solamente le debieron tocar, supongo que le lavaron y supongo que le vistieron porque Lázaro no debía ir desnudo por la vida. Esto es una cuestión de los discípulos. Fíjate bien, es muy importante que veamos esto. Jesús era el único que podía dar la vida. Pero antes y después de esto, los discípulos tenían que hacer algo. Primero, quitar estorbos para que Jesús se pueda acercar al lugar del muerto. Quitar las piedras. Y segundo, luego, soltarle. Se involucraban, pero el único que da la vida es Jesús. Los discípulos están antes y después de dar la vida. Y hermanos, yo creo que es la misión de la Iglesia, hermanos. Aquí estamos llamados para esto. Estamos llamados para quitar piedras, para que Jesús pueda llegar al muerto, evangelizando, orando por las personas, atendiendo a las personas, para que puedan encontrar, para que Jesús se pueda acercar a ella, quitar obstáculos que impiden el paso de Jesús. Hablarles del arrepentimiento, hablarles de la necesidad que tenemos de darnos cuenta de que lo hemos hecho mal y que estamos perdidos. ¿Para qué? Para que puedan dar cabida a Jesús. Y luego estamos llamados a quitar aquellas vestiduras que huelen a muerto, que son las vestiduras que llevamos todos, queridos hermanos. Todos, porque todos venimos de una situación de muerte, hermanos. Hábitos, formas de pensar, maneras de hablar, etcétera, formas de conducta. Esto lo venimos arrastrando de la naturaleza de muerte. Y cuando uno se convierte lleva todo esto encima y a veces no nos gusta tocar todo esto porque nos da como ascos, porque no nos acordamos de también nosotros estamos así. Pero esto es lo que pide Jesús. Ayudar a aquel a desatarle, porque él no puede, es que no puede. ¿Cómo se va a desatar? A ver, si tiene los brazos atados, si tiene los pies atados, si tiene un sudario que no lo deja ver bien, ¿cómo se va a desatar? Es que no puede. Tiene vida, pero es un muerto en vida, es un zombie, para decirlo de alguna manera. Y aquí está el cuerpo de Cristo, ayudándole a desatar. Pero hay otra palabra que para mí es tremenda. Y una vez desatado, dejadle ir. Dejadle que viva la vida que yo le he dado. No le impongáis más normas, no le impongáis más mandamientos. Dejadle que viva, ayudadle a vivir, pero dejadle que viva, que ya tiene vida. No le cubráis de nuevo con mandamientos y normas y cosas que son puramente religiosas. Dejadle que viva, ayudadle. Dejadle. Tendrá sus experiencias, pero estad a su lado cuando caiga. Tendrá sus experiencias negativas, pero ayudarle, animarle a salir adelante, pero dejadle ir. No me lo tengáis aquí cogido de nuevo con un montón de ligaduras, que es lo que ocurre muchas veces. No, hermanos, no. Dejadle ir, desatadle y dejadle ir. Yo ya me ocupo, ¿sabes por qué? Porque yo le he dado mi espíritu, yo le he dado la vida, él tiene la vida. Lo que pasa es que le costará vivirla, porque no está acostumbrado. Tiene que aprender cómo se vive en el reino. Tiene el Espíritu Santo, pero quiero que me ayudéis en esto. Hermanos, este es el objetivo, desde mi punto de vista, de la Iglesia. La nueva vida la tiene que vivir libremente. ¿Es verdad que caerá? Sí. ¿Es verdad que se equivocará? Sí. Sí, todo esto es verdad. Todo esto es verdad, pero yo estoy en ello. Hermanos, las 3 órdenes de Jesús están muy claras. Primero, a los que estaban allí, quitad la piedra. Segunda, a sus seguidores, desatadle. Y tercera, dejadle ir. Juntos tenían que enfrentarse a la realidad de la muerte, lo que había hecho esta situación de muerte en aquella persona. Juntos. Pero ahora está el Espíritu de Jesús viviendo en esta persona, que la acompañará todos los días hasta el fin. Pero está viviendo en un cuerpo, está viviendo en una comunidad. Y entonces necesitamos entender que Dios nos quiere para que hagamos el trabajo que nos toca a nosotros. No hagamos de salvadores, el único que salva es Jesús. El único que da vida es Jesús. Nosotros no vamos a dar vida. Nosotros podemos acercar a la persona a la vida. Podemos ayudarle a vivir la nueva vida. Pero la vida la da Jesús.
Hermanos, ojalá este sea un propósito, aunque yo no creo mucho en los propósitos, pero vaya, se dice esto ahora, para este año próximo, ¿verdad? Ojalá tengamos en cuenta esto de entender que aquellas personas que han sido vivificadas por Cristo necesitan también de la ayuda del cuerpo para ayudarlas a continuar adelante. El Señor os bendiga, hermanos, ha sido un placer estar aquí con vosotros y hasta que nos volvamos a ver.